Vamos a hablar de salud, de una situación que se generó la pasada semana, a finales de la pasada semana, en Fuerteventura, en concreto en la localidad de Gran Tarajal, donde se detectó un brote, pequeño, eso sí, pero un brote de meningitis que ha activado un protocolo de vacunación entre el personal y el alumnado del centro, donde se localizaron los casos. Es el Colegio Cristóbal García Blersi y han sido llamadas a vacunarse unas 700 personas. Vamos a conocer cuál es la situación en estos momentos y para ello saludamos al pediatra Avian Montes de Oca. Muy buenos días, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, primero que nada, ¿qué situación fue la que llevó a que se activara este protocolo que han puesto ustedes en marcha, esa vacunación más o menos masiva? Bueno, la meningitis meningocócica, la enfermedad meningocócica es una enfermedad que vigilancia epidemiológica la controla durante todo el año, ¿no? Entonces, cuando aparece un caso, enseguida pues se activa una serie de mecanismos para evitar que aparezcan otros casos, ¿no? Entonces, es una enfermedad muy rara y aparece afortunadamente con muy poca frecuencia, menos de un caso por cada 100.000 habitantes. Y en este caso se produjo un caso en una niña en este colegio, se actuó y después un tiempo, unas semanas más tarde, apareció otro caso. Entonces, cuando esto ocurre, es una situación que nosotros llamamos de brote. Brote, la palabra a veces asusta y parece que involucra a muchas personas, pero claro, cuando las enfermedades son muy raras, pues dos pacientes con esta enfermedad ya es un brote y obliga a hacer actuaciones, ¿no? Entonces, la primera actuación que se hace tiene que ver con administrar antibióticos al entorno de la persona que es diagnosticada de esta enfermedad, pero cuando ya vemos que aparece otro caso en el centro, pues se estimó hacer una medida extra para intentar evitar en todo lo posible que aparecieran más casos y ofrecer esta vacunación a todo el entorno escolar. ¿Y se ha podido determinar cuál ha sido el origen de este brote? Claro, el origen, el meningococo, que es la bacteria que produce esta enfermedad, circula libremente en la población. O sea, si ahora cogemos a 100 personas y le cultivamos, le hacemos un hisopado ahí de la nasofaringe como el que nos hacíamos para COVID y le buscamos meningococo, en 10 de 100 encontraremos el meningococo, esta bacteria, porque vive habitualmente ahí en la nasofaringe, ¿no? Pero en algunas personas no sabemos exactamente todavía por qué este bichito, esta bacteria pasa de estar en la nasofaringe viviendo a producir una enfermedad que es potencialmente grave. Pues claro, el origen no se sabe porque está en toda la población, como digo, viviendo este bichito, pero el caso índice se produjo en una niña en este colegio, ¿no? ¿Y qué síntomas nos hacen sospechar que podemos estar ante un caso de meningitis, como estas que ustedes han encontrado? Bueno, pues fíjense que si nosotros hablamos a nuestros abuelos, a nuestras personas mayores, esta enfermedad era mucho más frecuente antes, ¿no? Y el hecho de que ahora sea una enfermedad absolutamente rara se lo tenemos que agradecer a las vacunas. Tenemos vacunas para varios tipos de meningitis y esto ha diezmado a esta enfermedad, ¿no? De hecho, ya le digo que aparece de una forma muy rara. ¿Y cuando tenemos que sospecharla? Pues se sospecha en una persona, con frecuencia niños, porque es más frecuente en niños, que empiezan con fiebre muy alta, con dolor de cabeza, con vómitos, a veces con rigidez de nuca, y cuando esta enfermedad no solo se restringe a la meningitis, sino que produce una infección diseminada, aparecen manchas por todo el cuerpo como si fuesen moretones que no desaparecen cuando las presionamos. Por eso muchas veces los pediatras decimos a los papás, a las mamás, cuando a los niños les salen ronchas, decimos apriétala, si desaparece no tienes que preocuparte, pero si no desaparece es motivo de consulta urgente. Claro, habla usted de que es una enfermedad poco habitual, que es raro que aparezca, pero el problema es que cuando aparece puede causar en un porcentaje más o menos alto complicaciones graves. Entonces lo que me gustaría preguntarle es si después de terminada esa vacunación, ese protocolo que se ha activado en Gran Tarajal, en Fuerteventura, ¿han encontrado ustedes algún otro caso fuera de ese lugar o si puede haber tranquilidad en el resto del archipiélago? ¿Qué mensaje le daría usted a la población? Puede haber tranquilidad en el sentido de que, como digo, esta enfermedad es muy rara, aunque es verdad que es transmisible. Fíjense que la probabilidad de encontrar un caso secundario, como ha ocurrido en este caso, ¿no? O sea, la probabilidad de que haya un caso contagiado de un caso inicial es inferior al 1,5%. O sea que el riesgo de contagio a otras personas, aunque existe, es muy bajo. ¿Qué pasa? Que como es una enfermedad potencialmente muy grave, pues lleva a actuaciones desde el punto de vista de la salud pública, como es este caso, ¿no?
ofreciendo la vacunación a todo el colectivo escolar para evitar en todo lo posible que aparezca otro caso. Sucede, bueno, hemos visto algunos casos, por ejemplo, de enfermedades que prácticamente se consideraban erradicadas, enfermedades como el sarampión que están volviendo a aparecer. No sé si en el caso de la meningitis puede deberse o podría deberse, en su opinión, a esa corriente que existe actualmente de no vacunar a los niños y a las niñas. En este caso concreto no, porque la meningitis por meningococo B, que es la que ha producido estos casos, en Canarias, que por cierto fuimos la primera comunidad de España en que empezamos a vacunar junto con Castilla y León en 2019, empezamos a vacunar ese año, o sea que digamos que estos dos casos tenían una edad superior o sea, nacieron con anterioridad a esa fecha y por eso concretamente no estaban vacunados, ¿no? Pero está claro que conforme las cohortes vayan avanzando y la población esté cada vez más vacunada contra esta enfermedad, pues la hará todavía más rara. Como usted dice, las corrientes de personas que niegan los beneficios de la vacunación son muy peligrosas para toda la población. Las vacunas, como decimos siempre, los pediatras y los que nos dedicamos a la vacuna mueren de éxito, ¿no? Y al final la gente termina teniendo miedo más a los raros efectos adversos rarísimos a la propia enfermedad, y fruto de eso es este brote que hemos tenido también recientemente en Tenerife de sarampión, justamente en personas que no estaban vacunadas. Bueno, pues sobre esa meningitis nos quedamos con ese mensaje de tranquilidad e incidir también en la importancia que tiene una correcta vacunación entre los menores. Javier Montes de Oca, pediatra, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Marta. Buen día.